En la sesión de hoy vamos a continuar con el tema de Poder Ejecutivo Federal en la parte específica ya de la Administración Pública Federal. En la sesión anterior, que es la que se encuentra también en la plataforma de YouTube, vimos lo que fue toda esta historia constitucional, este recorrido por la historia constitucional en cuanto a la figura del Poder Ejecutivo Federal hasta llegar a la Constitución que nos rige de 1917, algunos de los requisitos para ser presidente de la República, qué es lo que ocurre en casos de falta absoluta y temporal del presidente de la República, y en donde vamos a retomar esta sesión, tiene que ver, por una parte, con las facultades que tiene el presidente de la República, facultades que se encuentran previstas en el artículo 89 de la Constitución. Aquí se encuentran en ambas columnas de esta diapositiva, lo que son, digámoslo así, de forma muy general o muy global, cuáles son las facultades que cuenta el titular del Poder Ejecutivo Federal, de nombramiento por disposición constitucional, en cumplimiento de leyes, con participación del Poder Legislativo, de ejecución de leyes reglamentarias en materia internacional, tratados internacionales relacionadas con la titularidad que tiene el presidente de ser el comandante supremo de las Fuerzas Armadas, en caso de invasión extranjera y expulsión de extranjeros, la declaración de guerra y de preservación de la seguridad interior, de disponer de la Guardia Nacional, la declaración y conducción de la guerra, envío de tropas al exterior, declaración de neutralidad y suspensión de relaciones comerciales, facultades de carácter económico y hacendario, porque él finalmente le va a corresponder presentar el proyecto del paquete económico ante la Cámara de Diputados, siendo la Cámara de origen siempre, para que la Cámara de Diputados inicie la discusión de todo este paquete de legislación en materia económica, en donde recordemos que va a ser la Cámara de Diputados la única instancia que de forma muy específica, la única Cámara del Poder Legislativo que va a conocer la discusión, en su caso la modificación y la aprobación del presupuesto de egresos de la Federación. De hecho, siempre ocurre así año con año, y en cuanto a la ley de ingresos, esa sí es una ley que la va a discutir ambas cámaras del Congreso. Entonces, en esta diapositiva vamos a ver nosotros de forma general las facultades del presidente de la República, que estas van relacionadas en términos de lo que es el artículo 89, y ya las fracciones que se van a encontrar en este artículo 89 nos van a indicar ya de forma muy específica de qué se trata. Por ejemplo, en la fracción primera que se indica la facultad que tiene el presidente, bueno, de hecho, en términos del artículo 89, se habla de facultades y obligaciones del presidente de la República. Es decir, no solamente es una cuestión de una facultad que puede interpretarse como una discrecionalidad que tiene la autoridad para ejercerla, pero si hablamos de que es una obligación, no es potestativo para la autoridad, en este caso para el presidente de la República, que en su caso quisiera estar mm, no cumpliendo o incumpliendo el observar alguna de estas facultades. Simplemente son facultades y son obligaciones. Aquí el único punto es que aunque en el artículo 89 hable de que son obligaciones del presidente, se supone que a toda obligación debe de recaer una sanción. Y en caso de que no existiera una sanción, entonces podríamos estar hablando de una norma que es totalmente imperfecta. Aquí en este caso, si el presidente no cumple con el ejercicio de una facultad o el ejercicio de una obligación, es difícil que se le pueda sancionar al presidente de la República por la amplia protección que le da la propia Constitución. Goza el presidente en términos reales de una gran inmunidad procesal. El presidente de la República solamente puede ser enjuiciado penalmente en el caso de que pueda cometer algún delito que se establezca en las leyes penales, en los códigos penales, siempre y cuando la Cámara de Diputados sea la que
reciba la denuncia, substancie el procedimiento en la Cámara de Diputados, siguiendo las reglas del juicio político, en donde la Cámara de Diputados se va a elegir en un órgano de acusación ante el Senado de la República. Y el Senado de la República es quien, en su caso, dictará la sentencia con base en el Código Penal Federal. Entonces, solamente sería el único supuesto en el que el presidente en funciones podría ser realmente enjuiciado y sancionado. De ahí en fuera, el presidente no es sujeto de juicio político, por ejemplo, que eso también es uno de los aspectos que debiesen de incorporarse en la Constitución para que el presidente sea sujeto también de una responsabilidad administrativa durante el tiempo o el ejercicio de su cargo, porque el presidente, una vez que deja de serlo, puede ser enjuiciado bajo cualquier supuesto como cualquier ciudadano. No se necesita una consulta popular para saber si el presidente de la República se le puede o no juzgar. A un expresidente se le puede o no juzgar. Simple y sencillamente se convierte en un ciudadano que podrá ser enjuiciado si es que existe elementos que puedan acreditar el delito de que se trate. Entonces, el artículo 89 nos sale en su fracción primera que el presidente tiene la facultad de promulgar y ejecutar las leyes que expida el Congreso de la Unión y siempre debe de proveer a en su esfera administrativa para que se puedan observar, que es parte de las obligaciones que tiene el presidente de la República, que es participar en esa parte final del proceso legislativo y además ejecutar las leyes que expida el Congreso. La fracción segunda habla precisamente de la facultad que tiene el presidente para nombrar y remover libremente a los secretarios de Estado, a los embajadores, cónsules generales y empleados superiores de Hacienda. Es decir, esta facultad de nombramiento que le da la Constitución al presidente de la República es para que pueda integrar el gabinete que lo va a ayudar en la conducción de la administración pública federal, de la cual el presidente de la República es el responsable, es el titular de la administración pública federal. De hecho, en la fracción tercera del artículo 89, la fracción cuarta, la fracción quinta, nos habla también de esta facultad que tiene el presidente para estar nombrando, ya sea en su caso de forma directa o con aprobación de la Cámara de Diputados si fue el secretario de Hacienda o con la aprobación del Senado cuando estemos hablando de embajadores, de cónsules, del secretario de Relaciones Exteriores o de órganos colegiados encargados de la regulación en materia de telecomunicaciones, energía y competencia económica, nombrar con la aprobación del Senado también coroneles y demás oficiales superiores del Ejército, Armada y Fuerzas Aéreas Nacionales, nombrar a los demás oficiales del Ejército, Armada y Fuerzas Aéreas Nacionales con arreglo a las leyes, es decir, considerando que el presidente de la República es el comandante o el jefe supremo de las Fuerzas Armadas, él va a poder estar nombrando a distintos integrantes de las Fuerzas Armadas en grados superiores, pero siempre con la debida aprobación del Senado de la República. La fracción sexta nos habla de la preservación de la seguridad nacional que tiene el presidente y de la disposición para hacer uso de las Fuerzas Armadas, de la Fuerza Armada Permanente que comprende el Ejército, la Fuerza Aérea y la Marina. Y esto en términos de lo que va a ser también para la seguridad interior y la defensa exterior de la República Mexicana. La fracción séptima nos habla de la disposición que puede llevar a cabo el presidente para la Guardia Nacional, recordando que la Guardia Nacional debe ser una institución de seguridad pública de carácter estrictamente civil, como lo establece el artículo 21 de la Constitución. La fracción octava, el presidente puede declarar la guerra en nombre de México, previa ley que expida el Congreso. La única vez que el presidente ha declarado la guerra de acuerdo a la Constitución vigente de 1917 fue en 1942, cuando México declaró la guerra en voz del presidente Manuel Ávila Camacho respecto de o frente a lo que eran las potencias del eje, Alemania, Japón e Italia, y con eso México entró a la Segunda Guerra Mundial. En la fracción novena, el presidente también puede intervenir en la designación
del fiscal general de la República y removerlo. Es una participación que tiene el presidente de la República. La fracción décima, dirigir la política exterior y celebrar tratados internacionales. Ahí vemos la calidad que tiene el presidente como jefe de Estado, además de poder terminar, denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y formular declaraciones interpretativas sobre los tratados internacionales, pero siempre tienen que ser sometidos a la aprobación del Senado. Recordemos que el artículo 133 de la Constitución nos habla que la Constitución, los tratados internacionales firmados por el presidente y ratificados por el Senado y las leyes que expide el Congreso van a ser la ley suprema de toda la Unión. El principio de supremacía constitucional que establece el artículo 133, ahí también se va a encontrar el tema de los tratados internacionales que, recordemos, no deben de verse como algo aislado, como un marco jurídico internacional aislado o fuera de nuestro país. Forma parte de nuestro derecho interno los tratados internacionales de acuerdo al artículo 133 e inclusive de acuerdo también ya al artículo primero de la Constitución, en virtud de la reforma constitucional del 10 de junio del año 2011 en materia de derechos humanos, en donde se estableció que en su caso, cuando estamos hablando de tratados internacionales en materia de derechos humanos, deben de encontrarse o deben de interpretarse en el mismo nivel que la Constitución, un paso muy importante para el reconocimiento y la protección de los derechos humanos, no solamente los que se encuentran reconocidos en nuestra Constitución, sino también los que proceden de fuente internacional, como son todos los tratados internacionales en materia de derechos humanos, que yo los invitaría a que entren a la página de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Tiene un apartado en donde pueden encontrar todos los tratados internacionales en materia de derechos humanos y se encuentran desglosados por materia. Entonces, ahí los pueden identificar o en la página de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos o de la Secretaría de Relaciones Exteriores, por ejemplo. En la fracción décima del artículo 89 se habla de los principios de política exterior que el presidente debe de observar en la conducción de la política exterior. Y son principios normativos que el presidente estaría obligado a observarlos. El tema es, ¿y si un presidente no los quiere observar, no los quiere cumplir, qué puede pasar? Y aquí el punto es lo que les decía hace unos momentos. La Constitución no establece una serie de sanciones o procedimientos en caso de que el presidente pudiera estar dejando de cumplir una obligación que le establece la propia Constitución en el artículo 89, en este caso, específicamente la fracción décima, principios que tienen que ver con la autodeterminación de los pueblos, la no intervención, la solución pacífica de controversias, la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales, la igualdad jurídica de los estados, la cooperación internacional para el desarrollo, el respeto, la protección y promoción de los derechos humanos y la lucha por la paz y la seguridad internacionales. Principios que de su lectura se desprende su propio contenido, principios que el presidente debiese de estar obligado a estarlos observando, el hecho de que, si bien es cierto, existe una autodeterminación de los pueblos en donde cada pueblo, en el uso de su soberanía, va a establecer el régimen político y democrático que así lo considere. Eso no quiere decir que si en un determinado país puede haber de una forma visible o acreditable que hay violación a los derechos humanos de las personas que viven en esos países, el presidente no se pueda pronunciar. Claro que se podría pronunciar precisamente porque él tiene que estar promoviendo el respeto de los derechos humanos. Entonces yo creo que sí hay una obligación de parte del presidente de señalar cuando existen violaciones a los derechos humanos en otros países, no el hecho de indicar o pensar que, bueno, un presidente no se debe de meter en la política, que eso es diferente, hablar de que se pueda inmiscuir en la política de otro país, pero si hay temas específicos
por ejemplo, que tiene que ver con la violación de los derechos humanos, ¿por qué no hacer un señalamiento como algunos presidentes anteriores lo han hecho, presidentes de México, hacia otros regímenes como el caso, por ejemplo, de Cuba? Esto es, digamos, parte de mucho de lo que podríamos hablar de estos principios normativos. La fracción undécima, el presidente tiene la facultad de convocar al Congreso o a una o a ambas cámaras a sesiones extraordinarias, pero la comisión permanente es la que tiene que aprobar. Es decir, el presidente puede solicitar, pero que le corresponde la facultad exclusiva es a la comisión permanente para acordar o no el que tengamos sesiones extraordinarias. La fracción duodécima, facilitar al Poder Judicial los auxilios que necesite para el ejercicio expedito de sus funciones, que es parte de lo que implicaría brindar el apoyo necesario al Poder Judicial para que el Poder Judicial pueda estar dirimiendo las controversias que se le presenten, y el presidente tiene que establecer todo lo que puede implicar un apoyo para que pueda llevar a cabo un mejor ejercicio de las funciones del Poder Judicial. La fracción decimotercera tiene que ver con que el presidente precisamente va a poder habilitar puertos, establecer aduanas marítimas y fronterizas, así como designar la propia ubicación. La fracción decimacuarta puede conceder el presidente, conforme a las leyes, indultos a reos sentenciados por delitos de competencia de los tribunales federales. Si son delitos de competencia de tribunales locales, entonces a los gobernadores les corresponderá poder estar concediendo indultos. Recuerden que los indultos es a personas concretas, a personas determinadas. En el caso de la amnistía, es a un grupo o a un conjunto de personas, porque la amnistía es a través de una ley. En el caso de un indulto del Ejecutivo es a través de un decreto, obviamente un decreto presidencial. Una amnistía, de hecho, tenemos dos leyes de amnistías vigentes en nuestro marco jurídico mexicano. Una corresponde a 1994, cuando inició el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que el Congreso expidió una ley de amnistía para que no pudieran ser juzgados aquellas personas que hubiesen participado y haber cometido algún delito relacionado con este movimiento que encabezó el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, o en el caso de la ley de amnistía, también reciente, que se aprobó en la legislatura pasada, en donde tenemos la posibilidad de que existan algunas personas que se puedan ver favorecidas, por ejemplo, por el hecho de un tráfico de algún tipo de droga, por ejemplo, de marihuana, en cantidades menores, porque hay muchas personas que aún no han sido sentenciadas o ya sentenciadas. Posiblemente es una sanción excesiva para el tipo de conducta. Entonces, al final, tenemos dos leyes de amnistía que, insisto, son para un grupo de personas en general. Finalmente, por eso es una ley, y en el caso de un indulto es finalmente hacia una persona determinada, una persona concreta. La fracción de decimoquinta tiene que ver con que el presidente pueda conceder privilegios exclusivos siempre por tiempo determinado a descubridores, inventores o perfeccionadores de algún ramo de la industria. En el caso de lo que dice la fracción decimosexta, cuando la Cámara de Senadores no esté en sesiones, el presidente podrá hacer los nombramientos. Caben las fracciones tercera, cuarta y novena, siempre con aprobación de la comisión permanente. Es decir, si al Senado de la República le corresponde ratificar el nombramiento que el presidente haga del secretario de Relaciones Exteriores, o, por ejemplo, de altos oficiales del el ejército, y no se encuentre el Senado de la República para hacer esta ratificación, al igual de embajadores, cónsules, entonces se podrá hacer con la aprobación de la propia comisión permanente. La fracción decimoséptima, que ya lo habíamos hablado en la sesión anterior, que se encuentra en el video también aquí en esta plataforma, que el presidente de la República, en términos de lo que es la fracción decimoséptima del artículo 89,
va a poder optar en cualquier momento por un gobierno de coalición con uno o varios partidos políticos representados en el Congreso. Es necesario que contemos con la Ley Federal de Gobierno de Coalición para que el presidente, en cualquier supuesto, posiblemente el actual presidente Andrés Manuel López Obrador, no necesita, bueno, no posiblemente, simplemente él considera que no necesita optar por un gobierno de coalición porque en su primer trienio tenía la mayoría absoluta de los legisladores de su partido y también con el apoyo de los partidos que son sus aliados, y en el segundo trienio del mandato del presidente López Obrador también ha podido construir con sus aliados el que tengan mayoría absoluta para que puedan aprobar las leyes. Recuerden que un gobierno de coalición está hecho para que el presidente de la República, que no cuenta con la mayoría de los legisladores de su partido, entonces, a partir de un gobierno de coalición, entonces se pudiera estar desarrollando un convenio y un programa específico que es una construcción de acuerdos institucionales para que pueda el presidente de la República gobernar de una forma mejor, de una forma institucional, con la colaboración o el apoyo de uno o varios partidos políticos representados en el Congreso. Es una figura que me parece muy importante, aunque hasta la fecha, hasta el año 2022, simple y sencillamente no se ha invocado. La fracción decimoctava, que también es parte de las facultades que tiene el presidente de la República para poder participar en la designación de ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la nación, porque al presidente le corresponde integrar una terna para presentarla al Senado de la República y que el Senado de la República, por una mayoría calificada, pueda estar en su caso, estar designando a la ministra o al ministro. El hecho de que tengamos nosotros esta intervención del presidente de la República también nos da una serie de reflexiones en torno a si el presidente debe de seguir interviniendo o no, porque muchas veces se cuestiona la autonomía e independencia de las ministras o ministros que llegan a ese cargo porque tienen una cercanía con el presidente de la República o con el partido oficial. Entonces, se ha dicho que es necesario llevar a cabo una iniciativa o pensar en una iniciativa para que el presidente ya no intervenga en los nombramientos de ministras o ministros de la Suprema Corte, que en mi opinión yo creo que sí, el presidente no debería de intervenir, o si interviniera, debiese ser a lo mejor como es una participación para la designación del fiscal general de la República, o mejor aún, que el Senado de la República pueda prescindir de la intervención del presidente de México en la designación de ministras y solamente seguir un modelo similar a lo que es la designación de la titular o el titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en donde el Senado tiene una amplia colaboración, participación con la sociedad civil, con instituciones defensoras de los derechos humanos. Y en el caso precisamente de la intervención que el presidente de la República puede tener en la designación de ministras o ministros, pues muchas veces se cuestiona precisamente el perfil de la persona que es propuesta por el presidente. Entonces yo creo que sí es necesario pensar o repensar cómo se puede mejorar el nombramiento, la designación que hace el Senado de la República a partir de la intervención del presidente al conformar una terna que en su caso presente. Entonces, en términos de lo que es esta, ese artículo 89, hasta ahí son estas fracciones que se engloban precisamente en los puntos que vemos aquí en esta lámina, porque la última fracción, que es la fracción 20ª, solamente refiere que las demás que le confiere expresamente esta constitución, la constitución que actualmente nos rige. Ahora, si vemos ya en términos de lo que es el artículo
89, que son las facultades y obligaciones que tiene el presidente de la República, y ya veíamos que por una parte podemos identificar al presidente como jefe de Estado y por otra parte como jefe de gobierno, porque el presidente de la República en nuestro sistema va a tener esa dualidad, ser el jefe de Estado, ser el jefe de gobierno. Entonces, el artículo 90 Constitución nos indica que la administración pública federal será centralizada y paraestatal, conforme a la ley orgánica que expida el Congreso de la Unión, la que va a distribuir, en su caso, los negocios del orden administrativo de la Federación, que van a estar a cargo de las secretarías de Estado, va a definir las bases generales de creación de las entidades paraestatales y la intervención del Ejecutivo Federal en su operación. Aquí nosotros vamos a tener de una forma muy particular la, la, la posibilidad de que en su caso nosotros vamos a identificar que van a ser dos leyes de forma muy específica, de forma muy específica, que van a ser importantes en lo que implicará la comprensión o lo que se desprende de este artículo 90 constitucional. Por una parte, la ley orgánica de la Administración Pública Federal y también la ley federal de entidades paraestatales. Es decir, esas dos leyes que finalmente es de donde se va a desprender una gran e importante rama del derecho público, que es el derecho administrativo. Entonces, dentro de lo que va a implicar estas dos, eh, estas dos partes de la administración pública federal, la centralizada y paraestatal, tenemos que identificar lo siguiente. Por una parte, el artículo primero de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la LOAF por sus siglas, nos va a indicar cuáles van a ser aquellos entes públicos que van a formar parte de esta administración pública centralizada. Y aquí vamos a identificar de una forma muy específica que va a ser la Oficina de la Presidencia de la República, las Secretarías de Estado, la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, los órganos reguladores coordinados en materia energética, es decir, la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Comisión Reguladora de Energía, que van a ser los entes públicos que van a formar parte de la administración pública federal centralizada. Es decir, estamos hablando aquí de la centralización administrativa, que esta va a ser una forma de organización que se van a encontrarse relacionadas entre sí por un vínculo jerárquico constante, en donde en la cabeza de esta organización se va a encontrar el presidente de la República y las órdenes y la toma de decisiones van a descender de forma imprescindible del órgano mayor al órgano inferior. Es decir, en este tipo de organización administrativa, lo que se va a buscar es la unidad y el control directo del poder central, es decir, desde el presidente de la República, a ir de alguna forma indicando quiénes van a ser los integrantes de su gabinete, los secretarios de Estado, por ejemplo, en donde se va a identificar precisamente este vínculo jerárquico constante, un vínculo jerárquico administrativo y jurídico, en donde el presidente es el jefe de gobierno y a partir de ahí él va a tener el control directo hacia todas las demás entes públicos que se van a encontrar dentro de esta centralización administrativa. Por eso vamos a identificar aquí en esta lámina cuáles son exactamente esos entes públicos que forman parte de esta centralización administrativa y vamos a poderlos identificar en la propia ley orgánica de la Administración Pública Federal. Ahora, cuando empezamos a nosotros a ahondar de forma muy específica en lo que implica toda esta parte de la administración pública federal, es importante tener muy presente algunos de los conceptos. Por ejemplo,
ya les hablaba ahorita de la centralización administrativa, pero ahora tenemos que hablar de la desconcentración administrativa. Sé que puede parecer luego un juego de palabras y es ahí en donde tenemos que tener mucha atención, mucho cuidado para no llegar a confundir los términos y las formas de organización administrativa, porque en el caso de la desconcentración administrativa, su fundamento será el artículo 17 de la LOAB, en donde se indica que para la más eficaz atención y eficiente despacho de los asuntos de su competencia, las secretarías de Estado podrán contar con órganos administrativos desconcentrados que les estarán jerárquicamente subordinados, que ahí es donde está la clave, y tendrán facultades específicas para resolver sobre la materia y dentro del ámbito territorial que se determine en cada caso de conformidad con las disposiciones legales aplicables. Es decir, cuando hablamos de la desconcentración administrativa, también va a ser otra forma de organización que de hecho surgió en nuestro país en la década de los 70 por temas ya de un crecimiento demográfico y a una necesidad de prestar a los ciudadanos de una forma más rápida, más inmediata, más eficaz servicios públicos, porque estos debiesen de proveerse desde la centralización administrativa, pero esto podía impedir que si una Secretaría de Estado tiene bajo su cargo distintas materias, pudiera estar de alguna forma atendiendo o brindando servicios de forma inmediata por un régimen burocrático, porque esto impedía que puede existir una dinámica para la atención de distintos servicios. Por eso es que cuando se habla de desconcentrar, solamente debemos de verlo como un procedimiento administrativo que va a permitir facilitar la ejecución de las leyes administrativas, va a, permit va a permitir atender o brindar servicios públicos de una forma más rápida, pero quien seguirá teniendo bajo su cargo ese ámbito de competencia va a ser precisamente la Secretaría de Estado, porque todos los órganos desconcentrados van a encontrarse supeditados a una Secretaría de Estado, que es un punto importante. Dependen los órganos desconcentrados de los órganos centralizados, de las secretarías de Estado. Inclusive, si queremos identificar, por ejemplo, algunas de las características de este tipo de órganos desconcentrados, es, número uno, son inferiores y subordinados al poder central, en este caso a las secretarías de Estado. Se les van a asignar competencias exclusivas y se van a ejercer en el ámbito de las facultades que tiene el jefe de gobierno, es decir, el titular del Poder Ejecutivo Federal. Van a tener esos órganos desconcentrados la libertad de acción en trámite y decisión. Sí van a tener la posibilidad de que se identifique un vínculo jerárquico, pero va a ser atenuado. Esto porque desde el poder central se va a seguir reservando unas amplias facultades en términos de estar vigilando, de estar decidiendo o en su caso de estar apoyando a los órganos desconcentrados. Inclusive, los órganos desconcentrados no tienen una autonomía económica. ¿Por qué? El presupuesto que tienen los órganos desconcentrados se van a derivar del presupuesto que se desprenda de valga la redundancia, del decreto de presupuesto de egresos de la federación o de la Secretaría de Estado que corresponda. Entonces, un órgano desconcentrado va a depender presupuestalmente de lo que la Secretaría de Estado, de la que se encuentra supeditada jerárquicamente, pueda estar determinando. Inclusive, los órganos desconcentrados luego no tienen ellos órganos internos de control, porque los órganos internos de control, aquellas áreas dentro de las secretarías de Estado que tienen que ver con la vigilancia, por ejemplo, en términos de las responsabilidades de los servidores públicos,
en su caso que exista algún procedimiento en contra de un servidor público, este se va a estar llevando a cabo por el órgano interno de control de la Secretaría de Estado a la que se encuentra adscrito ese órgano desconcentrado. Aquí, por ejemplo, solamente les hago mención de una referencia muy puntual a manera de ejemplo. En el caso de la Secretaría de Educación Pública, solamente insisto, es un ejemplo porque cada Secretaría de Estado tiene sus propios órganos desconcentrados. En el caso de la SEP, se encuentra el órgano desconcentrado, el Instituto Nacional de los Derechos de Autor, el INDAUTOR, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, el INA, el Instituto Politécnico Nacional. Nuestra Universidad Nacional es un organismo público descentralizado. En el caso del Politécnico, es un órgano desconcentrado de la SEP. Bellas Artes, el Instituto Nacional de Bellas Artes es un órgano desconcentrado de la SEP, entre otros más que tiene la SEP, como el Canal 11 de televisión. Por ejemplo, vemos a la Secretaría de Cultura, por ejemplo, tiene al Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. La Secretaría de Hacienda tiene al SAT. Es decir, cada Secretaría de Estado va a tener órganos desconcentrados y esto le va a permitir que la SEP, por ejemplo, en este ejemplo, en estos casos, pueda brindar la atención de forma directa. Imagínense nada más que en el caso de estas materias del INDAUTOR, del INA, del POLI, de Bellas Artes, no existían esos órganos desconcentrados y si la SEP tuviese que brindar esos servicios públicos, esos servicios que brinda a la sociedad de forma directa. Si de por sí la SEP obviamente tiene una gran carga de trabajo en términos de lo que implica todo lo que es la educación básica, por ejemplo, solamente atender la educación básica o también la educación entre que es media superior o superior y estar atendiendo esos sectores educativos, simplemente esto es muchísimo trabajo. Y si todavía se le diera una carga de trabajo al interior de la SEP estar atendiendo, podría todavía estar ralentizando el otorgamiento o el que se pueda brindar este tipo de servicios. De ahí que los órganos desconcentrados son sumamente importantes dentro de la administración pública. Entonces, no deben de confundir las palabras, insisto, porque sí es algo que muchas veces por estar hablando de la centralización administrativa, estar hablando de la desconcentración administrativa, puede confundir y además de que puede confundir, van a existir, por ejemplo, los organismos descentralizados. Entonces, hablamos de centralización administrativa, hablamos de desconcentración administrativa y luego vamos a hablar de descentralización. Para esto, tenemos que identificar lo que nos va a decir el artículo primero de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y también lo que nos va a decir la Ley Federal de Entidades Paraestatales, cuando nos habla de la administración pública paraestatal. Cuando hablamos de lo paraestatal, tenemos que identificar que el prefijo para implica junto, tenemos que verlo como junto. Entonces, lo paraestatal es lo que se encuentra junto al Estado. No hay una centralización administrativa. No vamos a identificar de una forma muy específica que va a existir una subordinación directamente desde el centro del poder, desde el Ejecutivo Federal, sino aquí ya va a existir una situación en donde, por eso vamos a identificarlo paraestatal, que lo que se va a encontrar junto al propio Estado. Entonces, tenemos que identificar cuáles son, en términos generales, que van a ser los organismos descentralizados, las empresas de participación estatal mayoritaria, las instituciones nacionales de crédito, las organizaciones auxiliares nacionales de crédito, las instituciones nacionales de seguros y de fianzas y los fideicomisos. Entonces, aquí nosotros vamos a identificar cuáles son los entes públicos que van a formar parte de la administración pública
paraestatal. Ahora, ¿cuáles son los organismos descentralizados? Los artículos, el 45 de la LOAP y el 14 de la Ley Federal de Entidades Paraestatales, nos van a indicar de una forma muy puntual cuáles van a ser las características de este tipo de organismos. Por una parte, van a ser una persona jurídico colectiva que va a ser creada por ley o por decreto del Congreso de la Unión o también por decreto del Poder Ejecutivo. Van a tener competencias exclusivas para la atención de un fin de interés general o un servicio público determinado o también un servicio público social, un servicio social determinado. Van a tener una autonomía orgánica y técnica. Van a tener una personalidad jurídica propia. Esta personalidad jurídica propia va a ser independiente de la personalidad de la administración pública. Van a tener un patrimonio propio, pero aquí, aunque tengan patrimonio propio, sus bienes son del Estado, pero van a estar sometidos a un régimen jurídico especial, porque cuando llegan a desaparecer dichos órganos, finalmente los bienes son patrimonio del Estado y deben de devolverse al Estado. Inclusive, no sé si tengan presente que durante el gobierno de Felipe Calderón, a través de un decreto, vino la extinción, se abrogó la compañía de Luz y Fuerza, que generó un gran problema en un momento porque precisamente era un organismo descentralizado y uno de los temas, además de la situación laboral de los trabajadores que estaban prestando servicios en la compañía de Luz y Fuerza, tenía que ver con los bienes, sobre si eran de la compañía o eran finalmente del Estado, pero indudablemente tienen que devolverse al propio Estado. Van a tener también estos organismos descentralizados una relación de tutela de una forma muy particular respecto de la administración pública federal, porque no hay una jerarquía. El poder central va a conservar su poder de vigilancia, esto en función de ejercer un control de los órganos descentralizados. Y los órganos descentralizados también van a tener este poder de decisión. Es decir, esos organismos descentralizados no es que ellos puedan hacer finalmente lo que quieran, van a contar con una autonomía, sí, para que puedan decidir, para que puedan tener una representación jurídica en los distintos asuntos. O sea, indudablemente sí, requieren tener un patrimonio propio para el desarrollo de las actividades para los cuales son creados. Pero entonces, cuando nosotros identificamos la posibilidad de que este tipo de organismos descentralizados puedan ejercer sus atribuciones, recuerden que vivimos en un estado constitucional y de derecho, en donde las decisiones que tomen los organismos descentralizados tienen que atender un principio de seguridad jurídica. Las autoridades única y exclusivamente pueden hacer aquello que la Constitución, que las leyes les están permitiendo y no pueden estar excediéndose en tomar decisiones de ninguna manera. En el supuesto caso que este tipo de organismos descentralizados puedan estar ejerciendo cometiendo un acto cuya atribución no la tienen perfectamente determinada, entonces puede ser motivo de que se impugne a través de un procedimiento administrativo o indudablemente a través del principal medio de control constitucional que tenemos los gobernados, que va a ser el juicio de amparo. Entonces, esos organismos centralizados, que aunque van a tener una cierta vigilancia por parte del propio centro del poder ejecutivo, van a tener esta autonomía orgánica, técnica, esta personalidad jurídica, este poder de decisión, precisamente para que ellos a su vez puedan estar ejerciendo las atribuciones que en su caso tienen. Ahora, las empresas de participación estatal mayoritaria van a tener fundamento en los artículos en el 46 de la LOAP y también se va a hacer referencia al 28 y los artículos subsecuentes de la Ley Federal de
entidades paraestatales. Y aquí solamente se van a hacer la referencia de identificar cuáles son, y aquí las podemos identificar. De hecho, esto es que ven aquí en la lámina, es textual de lo que dice el artículo 46 de la LOAP, precisamente en términos de identificar a las sociedades nacionales de crédito, que son constituidas en términos de su legislación específica, sociedades de cualquier otra naturaleza. Estas van a incluir esas organizaciones auxiliares nacionales de crédito o las instituciones nacionales de seguro y fianzas, es decir, aquellas que también se encuentran en la lámina anterior eh, como parte de lo que es la administración pública paraestatal. Aquí se van a identificar parte de los requisitos que deben de tener para que este tipo de instituciones nacionales de seguros y de fianzas u organizaciones auxiliares nacionales de crédito puedan identificarse como parte de este concepto de empresas de participación estatal mayoritaria. Hay una intervención, hay una participación en donde el gobierno federal o una o más entidades paraestatales conjuntas o separadamente aporten o sean propietarios del más del 50% del capital social. Y ahí es donde podemos identificar, cuando se habla de empresas de participación estatal mayoritaria, en donde va a haber una participación estatal de forma mayoritaria de más del 50% del capital social. Entonces va a haber una intervención por parte del gobierno en este tipo de entidades públicas, estas empresas, precisamente con ese objetivo. De todo esto, ahorita les voy a mostrar algo que es importante, que posiblemente nos va a permitir identificar mejor este tipo de entes públicos. Esto va relacionado precisamente porque el artículo 24 de la Ley Federal de Entidades Paraestatales hace referencia a un registro público de organismos descentralizados. Y se indica en este artículo 24 que los organismos descentralizados deberán inscribirse en el registro público respectivo, que llevará la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Es decir, se va identificando de una forma muy específica lo que lo que implica, lo que son los requisitos que deben de tener estos organismos descentralizados para que la Secretaría de Hacienda pueda elaborar este registro público de organismos descentralizados, y que inclusive año con año, aproximadamente en el mes de agosto de cada año, se lleva a cabo esta publicación en el Diario Oficial de la Federación de la relación de entidades paraestatales de la Administración Pública Federal. Entonces, es, digamos, parte de lo que aquí vamos a identificar dentro de esta propia relación, para que nosotros podamos tener de una forma más clara, más específica, de qué tipo de órganos estamos hablando, porque inclusive cuando hablamos de toda esta galaxia administrativa, de la centralización administrativa, de la desconcentración administrativa y de la descentralización administrativa, al final tenemos que identificar de una forma muy específica cada ente público para saber de qué tipo de régimen administrativo tiene, qué tipo de regulación en su caso llega a tener. Entonces, es parte, digamos, de lo que en su caso podemos identificar. Por ejemplo, les voy a mostrar lo que implica esta relación de entidades paraestatales de la administración pública federal. Por ejemplo, el 12 de agosto del año 2022, en el Diario Oficial de la Federación ya se publicó la relación de entidades paraestatales de la Administración Pública Federal. Esto es en cumplimiento de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales. Y de hecho, de una forma muy específica, en el artículo 12 se habla precisamente de la obligación que tiene la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de que cada año debe de publicar en el DOF la relación de las entidades paraestatales que formen parte de la Administración Pública Federal. Es decir, aquí se va a identificar todo lo que van a implicar los organismos descentralizados, todo lo que son las entidades paraestatales de la administración pública. Y lo que les comentaba,
con el propósito de que nosotros identifiquemos el régimen administrativo que tiene cada ente público de la Administración Pública Federal, si es centralizada, si es paraestatal, tenemos que saber exactamente de qué régimen se trate. Si el día de mañana ustedes van a trabajar en algún ente público, lo primero que tienen que hacer es, obviamente, estudiar el marco jurídico, toda la normatividad que rige a esa institución en la que ustedes se van a encontrar. Obviamente, tenemos este deber de conocer las leyes y mucho más si nos vamos a encontrar trabajando en un sector público o privado, tenemos que conocer el marco jurídico. Esto es un deber, esto es una obligación que tenemos como abogadas y como abogados. Y precisamente porque el hecho de que identifiquemos el tipo de régimen administrativo que en su caso va a tener cada uno de los entes públicos, nos va a permitir saber cuáles son todos los alcances que tiene en las decisiones, en la toma de decisiones, en la personalidad jurídica, en la autonomía que van a tener para el desarrollo de sus funciones. Aquí solamente voy a hacer una referencia muy general, porque obviamente identificar cada uno de estos organismos centralizados, que en este caso son sectorizados, es decir, estamos hablando, por ejemplo, que el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación es un organismo descentralizado, pero que se encuentra sectorizado a la Secretaría de Gobernación. Los talleres gráficos de México están sectorizados a la SEGOV. La Secretaría de la Defensa Nacional también tiene un organismo descentralizado que es el ISFAM, así como sabemos que hay un IMSS, así como sabemos que hay un ISSSTE, la de Defensa Nacional va a tener sectorizado el ISFAM, el Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas. Y aquí ustedes van a identificar, de verdad son muchísimos todos estos organismos descentralizados que forman parte de las entidades paraestatales y simplemente vean la Secretaría de Hacienda, ahí los que tiene la Casa de Moneda de México, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, la CONDUCEF, el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, la Lotería Nacional, el IPAB, ahí ustedes pueden ver la Secretaría de Bienestar, por ejemplo, tiene el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, el INJUVE, el INAPAM, es decir, este tipo de organismos descentralizados, sectorizados. Son sectorizados porque se encuentran precisamente en ese sector, en esa Secretaría de Estado. La Semarnat tiene la Comisión Nacional Forestal, la Secretaría de Energía, por ejemplo, estos centros nacionales de control de energía y de gas natural, o el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, la Secretaría de Economía, por ejemplo, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, o la Procuraduría Federal del Consumidor, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, tiene ahí, por ejemplo, la Comisión Nacional de las Zonas Áridas, entre otros, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes tiene Aeropuertos, Servicios Auxiliares, la Agencia Espacial Mexicana, el Servicio Postal Mexicano, Telecomunicaciones de México, la SEP, por ejemplo, aquí estamos hablando, en el ejemplo que les había puesto anteriormente, hablaba de órganos desconcentrados. Y aquí estamos hablando de organismos descentralizados, sectorizados. Y aquí los podemos ver: Colegio de Bachilleres, Centro de Enseñanza Técnica Industrial, la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, la CONALITEC, la Comisión Nacional de Libros de Textos Gratuitos, el Fondo de Cultura Económica, el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, entre otros. Entonces, esto es lo que les comento. El hecho de que identifiquemos que existe algún organismo que dependa de la SEP, no necesariamente es un órgano desconcentrado, puede ser uno descentralizado o puede formar parte de la centralización administrativa. Entonces, digamos, es parte posiblemente de la complejidad de comprender a la perfección todo lo que implica esta parte de la galaxia administrativa.
Y esto al final nos va a permitir a nosotros identificar o saber de forma muy específica todo lo que va a implicar el estudio del derecho administrativo. Por supuesto, en el caso de nuestra materia es para que ustedes cuando menos tengan un primer acercamiento del derecho administrativo en toda esta parte de lo que implica. Vean nada más en el caso de la Secretaría de Salud, tiene muchos hospitales que forman parte de estas entidades paraestatales. También la Secretaría del Trabajo y Previsión Social tiene, por ejemplo, la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, y digo, y me refiero solamente al azar a algunos de los que se encuentran listados, porque al azar en el sentido de cuáles podrían ser de alguna forma aquellos que son más conocidos. Por ejemplo, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano tiene la Procuraduría Agraria. La Procuraduría Agraria no depende del Tribunal Superior Agrario, obviamente. En el caso de la Secretaría de Cultura, por ejemplo, tiene el Instituto Mexicano de Cinematografía o el INALI, el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas. Es decir, cada uno de los propios en este primer bloque de esta relación de entidades paraestatales, vamos a identificar los organismos descentralizados sectorizados, es decir, que se encuentran, como les decía, dependientes o bajo el manto, por decirlo coloquialmente, de alguna de estas secretarías de Estado. Pero ahora van a existir organismos descentralizados no sectorizados, es decir, que no se encuentran supeditados a ninguna Secretaría de Estado. Por ejemplo, el Archivo General de la Nación. Antes el Archivo General de la Nación era un organismo descentralizado, sectorizado a a la Secretaría de Gobernación. Sin embargo, a partir de que se expidió la Ley General de Archivos, era necesario darle a la AGN una mayor autonomía, entonces ya dejó de estar sectorizado a la Secretaría de Gobernación para no estar sectorizado a ninguna de las secretarías de Estado, a ninguno de los organismos centralizados. Imagínense nada más que en términos de lo que es el inicio del listado aquí, podamos decir que estamos hablando aquí de organismos descentralizados, sectorizados a la centralización administrativa. O sea, creo que sería todavía más complejo estarlos identificando así. Cuando hablamos aquí, por ejemplo, de los organismos descentralizados, no sectorizados, vamos a identificar este listado: la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, el CONACYT, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, el Infonavit, hablamos, por ejemplo, del ISSSTE, del IMSS, del Instituto Mexicano de la Radio, del Instituto Nacional de las Mujeres, del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, de Notimex, de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción, del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano. Y aquí, por ejemplo, estamos hablando que en este subtotal son 15 organismos descentralizados no sectorizados. Se me olvidó hacerles el comentario que en el caso de los organismos descentralizados sectorizados tenemos 66, hablamos aquí de esos subtotales. Y luego, por ejemplo, viene organismos descentralizados considerados institutos nacionales de salud. Y viene otro listado de este tipo de organismos, hablando de una, ¿cómo se llama? De una, entre comillas, adscripción a la Secretaría de Salud, porque finalmente van a tener también ahí una responsabilidad cuando se habla de este tipo de organismos descentralizados que van a tener una relativa cierta dependencia a una Secretaría de Estado. Por eso es que, insisto, es importante conocer la normatividad que va a tener cada uno de los organismos descentralizados para saber cuáles son los alcances en términos de lo que implicaría la autonomía que van a tener. Después, por ejemplo, van a haber organismos descentralizados considerados centros públicos de investigación. Y aquí vamos a identificar, por ejemplo, en el caso de la Semarnat, el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. Posiblemente ustedes no habían escuchado hablar de este instituto o de algunos otros muchos más que aquí tenemos. La Secretaría de Energía tiene el IMP, el Instituto Mexicano del Petróleo, el Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias.
Ustedes podrían hacer su servicio social en cualquiera de ellos, ustedes podrían especializarse en cualquiera de ellos. Vean el caso de la Secretaría de Agricultura, el Colegio de Posgraduados, el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias. En el caso del CONACYT, se habla del Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial, entre otros. Allí tenemos 12. Las empresas de participación estatal mayoritaria, que ya los veíamos. La Secretaría de la Defensa Nacional tiene a su cargo estas empresas en donde la Sedena tiene una participación mayoritaria. Uno de los casos, obviamente, últimos, tiene que ver con el Tren Maya, pero aquí vemos precisamente esta participación estatal que tiene la Sedena ya en esos aeropuertos. En mi opinión, la defensa nacional no tendría que tener ninguna relación ni ninguna vinculación precisamente con todo lo que implica este tema de aeropuertos, ni un tren turístico como el Tren Maya. En mi opinión, la Secretaría de Defensa Nacional debiese de abocarse de forma exclusiva a defender la soberanía de nuestro país, la seguridad nacional, pero no estar hablando de que va a tener participación en construcción de aeropuertos o, por ejemplo, trenes turísticos, o el caso de la Secretaría de Marina. Ahí vean que la Secretaría de Marina tiene también estas administraciones del sistema portuario nacional en distintos puntos estratégicos en las costas mexicanas. La Secretaría de Energía, la Secretaría de Economía, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, DICONSA, por ejemplo, ahí vamos a identificar la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, tiene el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, por ejemplo, la Secretaría de Educación Pública, Impresora y Encuadernadora Progreso, Secretaría de Salud, Centros de Integración Juvenil, la Secretaría de Cultura tiene, por ejemplo, los estudios Churubusco Azteca, la Televisión Metropolitana, y la Secretaría de Turismo va a tener el Fonatur específicamente sobre estos puntos, entre ellos, por ejemplo, el caso del Tren Maya. Es decir, vean ustedes nada más la intervención que tienen también las secretarías luego al identificar este tipo de empresas de participación estatal mayoritaria, y aquí vamos a ver que existe un subtotal de 42. Luego hablamos de empresas de participación estatal mayoritarias no sectorizadas. Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, solamente existe una. Empresas de participación estatal mayoritaria consideradas instituciones de banca de desarrollo, y aquí el Banco del Bienestar, que es el que fue creado en este sexenio, el Banco Nacional de Comercio Exterior, por ejemplo, el Banco Nacional del Ejército, Nacional Financiera, Sociedad Hipotecaria Federal, que son 6. Tenemos empresas de participación estatal mayoritaria consideradas instituciones nacionales de seguros. En la Secretaría de Hacienda tenemos a Agro, a Cemex, también seguros de crédito a la vivienda. Hay dos, tenemos empresas de participación estatal mayoritaria consideradas centros públicos de investigación. Y aquí se habla, en el caso del CONACYT, es quien tiene que estar llevando a cabo esta vigilancia, hablamos de centros de investigación. Dentro de estos centros de investigación, por ejemplo, tenemos el CIDE, el Centro de Investigación y Docencia Económicas, tenemos el Colegio de la Frontera Norte, el Colegio de Michoacán, el Colegio de San Luis. Este tipo de finalmente centros de investigación se encuentran de alguna forma bajo la vigilancia del CONACYT. Tenemos 18. ¿Cuántos fideicomisos públicos tenemos? Y aquí los identificamos, la Secretaría de Marina, cuáles tiene, al igual que Hacienda, Agricultura, la SED, Secretaría de Desarrollo Agrario, la Secretaría de Cultura o Turismo. Ahí son 9. Fideicomisos públicos considerados centros públicos de investigación. En el CONACYT tenemos el Fondo para el Desarrollo de Recursos Humanos, tenemos también ahí el Infotec. Son 2 fideicomisos públicos que forman parte del sistema bancario mexicano. Aquí también los vamos a encontrar. Empresas productivas del Estado es la Comisión Federal de Electricidad y Petróleos Mexicanos. Petróleos Mexicanos al final pues también es una empresa paraestatal, pero es una empresa productiva del Estado. Empresas productivas subsidiarias, Comisión Federal de Electricidad va a tener ahí bajo su régimen, bajo su manto, estas, eh, estas, estas, eh, estos organismos que van a identificarse de la CFE,
y aquí como ustedes lo pueden ver en este listado, distribución, generación y los demás que se encuentran, Petróleos Mexicanos va a tener también a su cargo estos para tener un subtotal aquí de 13 y para tener un total de 207 organismos descentralizados que tenemos en nuestro marco jurídico vigente y que se van a desprender de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y también de la Ley Federal de Entidades Paraestatales. Si aquí ustedes pueden ver, inclusive hay todavía un segundo rubro en esta publicación en el Diario Oficial de la Federación que habla de las entidades paraestatales en proceso de desincorporación, es decir, Ferrocarriles Nacionales de México, que es un organismo descentralizado de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, o cuando hablamos de fideicomisos públicos, ProMéxico de la Secretaría de Economía y del Fondo de Empresas Expropiadas del Sector Azucarero, que es un organismo descentralizado de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. Es decir, tres son las entidades paraestatales que están en proceso de desincorporación. Y pues prácticamente estamos hablando de una desincorporación porque es parte de lo que es un proceso, digámoslo así, de extinción que se está llevando dentro de lo que es este marco de las entidades paraestatales. Como ustedes pueden entonces identificar, dentro de toda esta parte de la administración pública federal, es parte de todo este régimen que nosotros vamos a identificar en términos de lo que va a ser este propio, se desprende este propio artículo 90 de la Constitución. Ahora, y solamente para cerrar en estos puntos, el artículo 91 de la Constitución nos va a hablar de el caso de que los requisitos para ser secretario de Estado, que les voy a poner aquí la parte de la Constitución. El artículo 91 de la Constitución indica los requisitos para ser secretario de Estado: ser ciudadano mexicano por nacimiento, es decir, un ciudadano mexicano no puede ser, un ciudadano mexicano por naturalización no puede ser secretario de Estado. Y se dice estar en el ejercicio de sus derechos y tener 30 años cumplidos. Nada más es lo único que indica la Constitución, que de hecho pueden ver ustedes que es uno de los pocos artículos que quedan de redacción original de la Constitución desde el 5 de febrero de 1917. Solamente así, de tal forma que cada secretario de Estado no necesariamente tiene que tener experiencia en el sector. En mi opinión, sí debiese de haber una experiencia acreditada, un perfil idóneo para quien vaya a ser titular de la Secretaría de Hacienda, pero por supuesto tengan que tener un perfil 100% adecuado para ocupar el cargo o relaciones exteriores o gobernación o la función pública. Digo, eso es lo deseable. A veces sí se cumple, otras veces no tanto, porque al final lo único que se requiere es que se cumpla con estos requisitos que establece el artículo 91 de la Constitución. En el caso, por ejemplo, de la Secretaría de la Defensa Nacional, ahí sí se establece en leyes secundarias, se establece que quien va a encabezar la Secretaría de la Defensa Nacional sí tiene que ser un general, es decir, un civil no podría ser un secretario de la Defensa Nacional. Debiese de modificarse, creo que es una propuesta que debe de analizarse, me parece una propuesta interesante. El artículo 92 nos habla de una figura muy importante que es la figura del refrendo. Todos los reglamentos, decretos, acuerdos y órdenes del presidente deberán estar firmados por el secretario de Estado a que el asunto corresponda. Y sin este requisito no serán obedecidos. Es decir, si por ejemplo el presidente de la República expide el reglamento de la Secretaría de Gobernación, tiene que estar firmado por el secretario de Gobernación. Si no está firmado, entonces no será obedecido ese reglamento que expida o en su caso ese decreto o acuerdo u orden del presidente de la República. Este refrendo del secretario de Estado, que es esta figura del refrendo, no confundirlo con el referéndum. El referéndum es cuando se somete a la opinión de la ciudadanía
un proceso legislativo, una ley, una reforma constitucional. A nivel federal, a nivel de la Constitución, no existe la figura del referéndum, no existe el referéndum. Entonces, no debemos de confundirlo con el refrendo. El refrendo es simplemente cuando aquí el secretario de Estado, de alguna forma, se asume como alguna especie de fedatario público en el sentido de autentificar esa orden y firma del presidente de la República contenida en ese reglamento, decreto, acuerdo circular u órdenes en general que expida el presidente de la República. Si se expide el reglamento de la Secretaría de Turismo, entonces tiene que tener la firma del secretario de Turismo. Si se expide un decreto que tiene que ver con una cuestión muy específica de la Secretaría de Hacienda, tiene que estar firmado por el secretario de Hacienda. Y si no, no podría ser obedecido. Ahora, el artículo 93, que es el último artículo que se va a encontrar dentro de este apartado o este capítulo del Poder Ejecutivo del 80 al 93 de nuestra Constitución, nos va a indicar un punto importante que tiene que ver con que los secretarios de Estado, luego que esté abierto el periodo de sesiones ordinarias, darán cuenta al Congreso del Estado que guarden sus respectivos ramos. Es decir, en el marco de lo que es la glosa del anual de gobierno que rinde el presidente de la República, les corresponderá a los secretarios de Estado, como ocurre durante los meses prácticamente de septiembre y octubre, para que acudan los secretarios de Estado inclusive todavía hasta a principios del mes de noviembre, para que acudan a ambas cámaras del Congreso a rendir cuentas, a informar sobre el estado que guardan sus respectivas ramos, sus respectivas secretarías de Estado. Y también se dice en el segundo párrafo de este artículo 93 que tanto la Cámara de Diputados como la Cámara de Senadores va a poder convocar a los secretarios de Estado, a los directores y administradores de las entidades paraestatales, así como los titulares de los órganos constitucionales autónomos, para que informen bajo protesta de decir verdad cuando se discuta una ley o se estudie un negocio concerniente a sus respectivos ramos o actividades, o para que respondan a interpelaciones o preguntas. Estas interpelaciones que de hecho ya les había comentado en otro momento, cuando hablamos precisamente de la facultad que puede tener los legisladores para estar interpelando, para estar interrumpiendo, para estar cuestionando ahí de forma presencial a esos altos servidores públicos para que estén informando sobre distintos aspectos. Si existe una situación en donde lamentablemente, por ejemplo, se ha desplomado un helicóptero que está a cargo, por ejemplo, de la Secretaría de Marina, alguna de las cámaras puede mandar a comparecer al secretario de Marina para que explique por qué fue el que se cayó ese helicóptero. O si hay una situación que, por ejemplo, se percibe que la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos está interviniendo en cuestiones electorales cuando tiene una prohibición constitucional de no intervenir en cuestiones electorales, las cámaras, una o ambas, pueden estar mandando a llamar para que comparezca la titular de la CNDH o el titular del IMSS, el titular del ISSSTE o cualquier secretario de Estado, cualquier titular de una entidad paraestatal. Inclusive también se habla aquí de la pregunta, de una pregunta parlamentaria, que así es como se le conoce, que inclusive se menciona un poquito más adelante y ahorita les hablo de este punto de la pregunta parlamentaria. En el siguiente párrafo se indica que tanto el Senado de la República como la Cámara de Senadores, a pedido de una cuarta parte de sus miembros, tratándose de diputados y de la mitad si se trata de los senadores, tiene la facultad de integrar comisiones de investigación. Esto en función de saber qué es lo que está pasando con organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria. Es decir, ejerce aquí el Congreso una facultad de control político para saber qué es lo que está ocurriendo al interior de organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria.
las investigaciones y los resultados que en su caso determinen, entonces van a ser del conocimiento del presidente de la República. Y en el siguiente párrafo, precisamente se hace referencia a que tanto diputados como senadores, diputadas como senadoras, van a poder requerir información o documentación a titulares de las dependencias y entidades del gobierno federal mediante pregunta por escrito, la cual deberá ser respondida en un término no mayor a 15 días naturales a partir de su recepción, que es esta pregunta parlamentaria. La pregunta parlamentaria es la posibilidad que van a tener los legisladores federales de hacerle una pregunta a los titulares de las secretarías de Estado o de las entidades paraestatales, con el propósito de que informen. Por ejemplo, una vez que terminen las comparecencias en ambas cámaras del Congreso, se expiden acuerdos por las juntas de coordinación política que son aprobados por el pleno de sus respectivas cámaras y ahí se va a regular cómo se va a ejercer la pregunta parlamentaria. Generalmente es en función de la representación que tienen los grupos parlamentarios. Si un grupo parlamentario tiene un mayor porcentaje de representación en esa Cámara, entonces en ese sentido va a tener la posibilidad de que tenga un mayor número de preguntas que cada grupo parlamentario va a decidir qué formula, qué pregunta, a qué dependencia, a qué secretaría de Estado, a qué entidad paraestatal, esto en función precisamente de lo que es esta pregunta parlamentaria, que insisto, generalmente en el mes de noviembre se expide este acuerdo en ambas cámaras del Congreso y ahí se va a detallar cómo se va a ejercer la pregunta parlamentaria y cuántas preguntas parlamentarias le van a corresponder a cada grupo parlamentario estar formulando. Y después indica que el ejercicio de estas atribuciones se va a realizar de conformidad con la ley del Congreso, la ley orgánica del Congreso y específicamente lo que indique tanto el reglamento de la Cámara de Diputados como el reglamento del Senado de la República. Hasta aquí yo dejaría mis comentarios. Recuerden, cualquier duda, pregunta, la pueden dejar aquí en los comentarios de este video o me escriben un correo electrónico o ahí estamos en comunicación ya en la próxima sesión para estar hablando sobre alguna duda o inquietud que en su caso les pueda estar surgiendo relacionados con estos temas relacionados con la Administración Pública Federal, con estos temas relacionados con el Poder Ejecutivo Federal. Gracias por su atención y estamos en comunicación. Que tengan un excelente día, tarde o noche o cuando estén viendo esta sesión. Cuídense mucho.